de estos índices. Y ahora lo que vamos a hacer, después de haber repasado en tiempo real toda la actualidad, después de haberles ofrecido este dato en directo, es analizar la actualidad geopolítica. Lo vamos a hacer con Sergio Castaño, experto en geopolítica. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sergio, en primer lugar quería hablar contigo de la situación en Gaza. Tenemos varias cosas que han pasado en las últimas horas. Por un lado, el ejército israelí ha anunciado el fin de su ofensiva militar en el sur de la franja. Por otro lado, el gabinete de Netanyahu ha acordado que se va a mantener en la frontera con Egipto. Por lo tanto, no sé hasta qué punto las negociaciones de paz en algún momento se van a retomar, teniendo en cuenta que Hamás no acepta ese extremo. Y luego, por otro lado, quería comentar contigo esa pausa humanitaria que se ha acordado, que se va a iniciar el domingo, en este caso, para llevar a cabo una campaña de vacunación. Por un lado, eso es una buena noticia, pero ¿qué piensas de ese acuerdo al que ha llegado Israel sobre ese corredor de Filadelfia? Pues cualquier noticia de alto fuego, cualquier situación que permita albergar esperanzas para conseguir la paz y que termine la ofensiva, pues es una buena noticia. Pero creo que esto no va a ser más que una situación temporal y que en breve volveremos a ver cómo Netanyahu vuelve a organizar nuevos ataques, porque Netanyahu lo tiene muy claro. Y también Hamás, es que no debemos entender que esta ofensiva ahora mismo es consecuencia de que solamente Israel esté planificando el ataque Hamás, sino que Hamás tampoco está dispuesto a negociar, porque a ninguna de las dos partes en la situación actual le interesa avanzar en una negociación y llegar a un acuerdo. Pausa humanitaria necesaria, porque el drama que se está viviendo en Gaza es de unas dimensiones desconocidas, y eso que estamos hablando de un conflicto que se prolonga durante décadas y en el que se han vivido situaciones muy dramáticas, pero lo que está sucediendo en los últimos meses en Gaza pues es realmente preocupante, realmente duro, y es necesario que haya una pausa humanitaria. Pero vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas y seguramente que por una de las dos partes, bien Hamás que vuelva a tensar la situación, bien Netanyahu que considere que es necesaria una intervención. Como comentábamos, el ejército sigue ahí preparado y en cualquier momento creo que se puede volver a la situación que estamos viviendo en las últimas semanas, porque lo comentábamos, Netanyahu tiene el interés claro de acabar con Hamás y Hamás en ningún momento va a ceder a las pretensiones y los rehenes, que es la gran exigencia por parte ya no del gobierno de Israel, sino de la población de Israel, siguen en manos de Hamás. Muchos están muriendo, está habiendo liberalizaciones a cuentagotas y eso no permite que se pueda llegar a un acuerdo. Además, la presión internacional tampoco está teniendo un efecto ni sobre Netanyahu ni sobre Hamás. Estamos hablando de esa situación de impasse entre una parte y la otra, esa pausa humanitaria que es una buena noticia. ¿Tú ves que pronto se vayan a retomar con fundamento esas negociaciones en busca de una paz más duradera en este contexto? O por lo que me has dicho, nada. Se ha esperado a la comunidad internacional la voluntad de avanzar hacia una situación que permita finalizar estos ataques que se prolongan ya desde prácticamente ya son 11 meses y no hay visos, ¿no?, de poder avanzar hacia una posible negociación. Ha habido esfuerzos internacionales desde la Unión Europea, Estados Unidos, pero también desde el otro lado de los bloques, ¿no?, de los dos grandes bloques que se han conformado en la política internacional. También desde China pues, se insta a que haya acuerdos de paz, pero el gran problema es que las partes en conflicto, que son las que tienen que llegar a un acuerdo, por mucho que la comunidad internacional, desde Egipto, desde Qatar, se trate de llegar a aproximaciones, si las partes en conflicto mantienen esas diferencias y esos enfrentamientos permanentes, pues será muy complicado. Y claro, han acabado con la vida de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, pero esto no supone un cambio de rumbo en Hamás. Hamás tiene muy clara cuál es su hoja de ruta, y al igual que Netanyahu, por los acuerdos internos que tiene en el gobierno, también tiene muy clara su hoja de ruta. Por tanto, es complicado. La comunidad internacional lo está intentando, pero es complicado que se pueda avanzar hacia un acuerdo. Sergio, estamos hablando de la situación en Gaza, también hay que hablar de la situación entre Ucrania y Rusia. También hay varios asuntos que han sucedido en los últimos días porque esa escalada del conflicto aumenta. Voy a ir con lo que está pasando ahora mismo, esa reunión de ministros de defensa de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Borrell ya lleva varios días insistiendo en la necesidad
de que la Unión Europea tiene que echar el resto con Ucrania, tiene que seguir formando a los militares ucranianos, tiene que seguir enviando armamento. También escuchábamos a la presidenta de la Comisión Europea hablando de apoyo sin fisura a Ucrania frente a la invasión de Rusia. Te quiero preguntar si están redoblando su apoyo a Ucrania ante las exigencias de Volodymyr Zelensky o si están cumpliendo con un guión que ya estaba previsto antes. El apoyo a Ucrania desde el primer momento ha sido claro por parte de la Unión Europea. Yo recuerdo las primeras semanas donde había algunos gobiernos dubitativos, entre ellos el gobierno español, a la hora de enviar apoyo militar, ayuda militar directa a Ucrania, y la posición desde el alto representante de la Unión Europea y los diferentes países pues ha sido unánime. Claro, ahora mismo Europa se ve en una situación, la Unión Europea, mejor dicho, se ve en una situación difícil, porque el apoyo incondicional a Ucrania supone mantener a Rusia implicada en ese conflicto en Ucrania y que Rusia no represente una amenaza ni para las repúblicas bálticas, ni para Suecia, Polonia u otros países que podrían estar bajo el objetivo de Putin. Putin lo dejó muy claro, que la amenaza que para él representaba la expansión de la OTAN la iba a contrarrestar. Georgia, Moldavia, Ucrania han sido sus primeros objetivos, pero podría tener otros. En este contexto, la Unión Europea ve que la única manera de frenar a Putin es seguir apoyando a Ucrania. Pero claro, el apoyo a Ucrania, por mucho que a Ucrania se le arme, ahora mismo Ucrania es un país con unas dimensiones mucho más reducidas de las que tiene Rusia, con unos recursos menores de los que cuenta Rusia, y es prácticamente imposible pensar que Ucrania pueda terminar ganando una guerra a Rusia. Lo que hace este apoyo incondicional a Ucrania es mantener el conflicto activo, que Ucrania tenga capacidad para defenderse de los ataques rusos, incluso para lanzar ofensivas, como estamos viendo en las últimas semanas, pero tampoco permite visualizar una solución al conflicto en el corto, medio e incluso en el largo plazo, quizá con cambios políticos profundos que podrían darse. En Rusia no es previsible, pero dentro de la Unión Europea, en Estados Unidos, podríamos ver un cambio de postura dentro de la Unión Europea. Pero se acaban de celebrar elecciones al Parlamento Europeo, se renueva la Comisión, vamos a ver cuál es el futuro de la Unión Europea, pero tampoco ha habido grandes cambios dentro de la política de los Estados miembros. La situación de Francia, por ejemplo, ¿no? Porque todavía quedan años para las elecciones, a no ser que haya una moción de censura a Macron, pero si hubiera un cambio, un giro político en Francia, con la llegada de Marine Le Pen a la presidencia, pues eso podría hacer tambalear las estructuras actuales de la Unión Europea y que pudiera haber una posición diferente de países relevantes dentro de la Unión Europea hacia Ucrania. Pero de momento la posición de la Unión Europea está siendo firme y parece que la decisión es continuar en ese apoyo incondicional a Ucrania. Apoyo incondicional a Ucrania, mientras estábamos leyendo también como una noticia de última hora que desde Mongolia se pide la detención del presidente ruso Vladimir Putin cuando vaya a visitar el país próximamente. Bueno, pues otro país que se suma, que tampoco Mongolia es un país muy relevante por la historia que tiene, ¿no? Un país con tantísima tradición, pero en la actualidad es un país que creo que está en torno a los 4 millones de habitantes y mucha relevancia en la geopolítica mundial, pero bueno, otro país que se suma a la oposición a Putin, y vemos cómo lo que se está consolidando es una división del mundo en bloques cada vez más definida. La posición de los países, en algunos que, pues, por el caso de Mongolia, ¿no?, podría mantenerse neutral y alejarse de estas tensiones internacionales, pero se posicionan y vamos viendo cómo cada uno de los bloques va moviendo sus fichas, y en este caso, pues Mongolia se suma al bloque liderado por la Unión Europea, Estados Unidos y aliados tradicionales, como pueden ser Japón, Corea del Sur, mientras pues, que otros países, como está sucediendo en África, por ejemplo, pues están aproximándose más a Rusia y a China. Más cosas. Vamos a hablar de esa campaña electoral en Estados Unidos. No sé si has tenido tiempo de poder ver así esa entrevista a Kamala Harris, la primera entrevista de la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata ante la CNN. Se esperaba con mucha expectación, precisamente por ser la primera y por las dudas que podía generar el discurso de Harris. Y bueno, lo más destacado en todos los medios ha sido pues precisamente que Harris pues ha tenido que responder a esos cambios que ha experimentado de opinión a lo largo del tiempo, diciendo bueno, que sus valores siguen siendo los mismos. ¿Qué te parece la entrevista y cómo crees que ha salido Kamala Harris? ¿Reforzada o deteriorada de ella? Pues la entrevista la ha dado clave. Que un candidato no salga a los medios desde el primer momento, pues genera dudas. Dudas que son aprovechadas por los
republicanos han sido aprovechadas por Trump para señalarla, para decir que no tiene programa, que no tiene discurso. Pero bueno, la entrevista se ha criticado mucho también que haya acudido a la entrevista con el probable futuro vicepresidente si ganara las elecciones, que por qué no ha acudido sola, que lo ha llevado como lugarteniente, ¿no? como escudero. Y luego, pues las respuestas que ha dado, cambios de opinión, tiene que elaborar un programa propio, eso está claro. Dice que no ha cambiado la esencia, pero hay determinadas cuestiones como la migración, como pues, algunas de las cuestiones sociales que están ahora mismo presentes en Estados Unidos, que tiene que afrontar y que tiene que afrontar con un discurso que cale en todos los estadounidenses, porque ella quiere atraer voto republicano. Y el voto republicano que ha sido muy fiel a Trump en las últimas campañas, si se le hace una propuesta más serena, moderada, pero que incluye algunas de las cuestiones que son básicas y claves en la política de Donald Trump, pues podría inclinarse hacia Kamala Harris. Lo que sí que es una realidad es que las encuestas cada vez están dando un mejor resultado a Kamala Harris, esto lo tiene claro, y para ganar unas elecciones, y lo vemos en todos los países, como los cambios de opinión, cambios de postura, adaptación del discurso son permanentes porque estamos ya en la recta final de la campaña y necesita ganar votos de forma urgente, lo que va a llevar a Kamala Harris a ir adaptando su discurso a las diferentes circunstancias para presentarse en los primeros días de noviembre con una ventaja mayor en las encuestas frente a Donald Trump y poder competir de forma directa. Hay que tener en cuenta que tan solo hace un mes y medio que se planteaba una situación totalmente diferente en la que Donald Trump aparecía como el gran vencedor de las futuras elecciones y nadie daba a Joe Biden ninguna posibilidad de poder ganar, y ahora mismo Kamala Harris está recuperando. Su estrategia ha sido esperar hasta hoy, para dar su primera entrevista y vamos a ver cómo evoluciona, si hay debate, ¿no? Eso es una cuestión que genera también mucha incertidumbre, si va a haber debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Había ciertas reticencias por parte de Donald Trump a participar en ese debate. Yo creo que ese sí que va a ser un momento clave en el que Kamala Harris tendrá que sacar toda su artillería, presentar su programa, su línea para llegar a la Casa Blanca, y ahí veremos a la verdadera Kamala Harris. Pero bueno, de momento quedan también varias semanas en las que Kamala Harris tiene que seguir participando en la educación, mítines y presente en la vida pública estadounidense y en los medios de comunicación internacionales también. Quiero preguntar también, antes de que llegue ese debate, cómo estás viendo la campaña de Donald Trump. Está muy enfocado en defensa de la seguridad nacional y en economía. Repite esos mantras en todos sus mítines porque entiendo que son los que le funcionan. Le ha funcionado siempre. En 2016, él ha basado su discurso en la economía, en Estados Unidos, en cierto aislacionismo de Estados Unidos con respecto a la geopolítica mundial, a la economía mundial. El Make America First Again fue su lema y mantiene ese lema. Y también dentro de ese hacer América fuerte otra vez, proteger las fronteras es una de las claves. De ahí que Kamala Harris también haya tenido que entrar en el discurso con respecto a la migración, porque ahí es un tema que preocupa a muchos estadounidenses. La construcción del muro por parte de Donald Trump supuso un respaldo claro en las elecciones que ganó hace 8 años y ahí sigue insistiendo Donald Trump. Es verdad que hace unas semanas Donald Trump se veía ganador y prácticamente sin oposición, iba a ser un camino triunfal hasta la Casa Blanca, y ahora se tiene que esforzar. Y lo que está haciendo, aparte de ese discurso, manteniendo la migración, manteniendo la economía, también está atacando de forma directa con insultos a Kamala Harris. Creo que en algunos sectores puede funcionar esa línea de ataque permanente, incluso de insulto contra Kamala Harris, pero puede haber sectores que tradicionalmente han votado al Partido Republicano que no se sientan tan identificados con esa posición tan beligerante por parte de Donald Trump y que puedan en algún momento llegar a simpatizar con Kamala Harris, un discurso mucho más pausado y mucho más prudente. También por las encuestas. Continúan esas dudas en los estados bisagra, el escenario sigue siendo más o menos el mismo. Kamala Harris aventaja a Donald Trump por algo más de un punto en el resto, pero yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sergio, hasta el final no vamos a saber lo que va a pasar por esos estados. Llevamos ya varias elecciones de Estados Unidos que todo se decide en esos estados bisagra, en esos estados clave, y tenemos que esperar hasta el último momento para el presidente, y creo que va a ser muy parecido. Kamala Harris ha conseguido dar un impulso definitivo, decisivo, para que el Partido Demócrata pueda presentarse con ciertas garantías a las elecciones,
pero no hay una distancia en las encuestas, ni creo que la vaya a haber de aquí a 2 meses que se celebren las elecciones, en el que Kamala Harris pueda desbancar de una forma clara a Donald Trump y presentarse a los comicios de una forma pues, mucho más tranquila, que le permita ganar las elecciones. Las elecciones van a estar, de nuevo, en un hilo, en un puñado de votos, y tendremos que esperar de nuevo hasta el último momento y volveremos a escuchar acusaciones de fraude electoral, de amaño de los votos, especialmente si no gana Donald Trump, lógicamente. Estamos pendientes de todos estos asuntos. Muchísimas gracias por haberlos analizado esta tarde con nosotros, Sergio Castaño, experto en geopolítica. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Ahora vamos con pausa publicitaria.